Buenas, comunidad académica de la séptima semana internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En esta ponencia denominada Big Data y la seguridad de la información, de la vulnerabilidad a la protección de los datos. Compañera Naidu Jacome y quienes hablan César Antonio Villamizar Núñez, de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña y de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El acceso a las tecnologías hoy en día ha transformado la sociedad actual. El ascendente uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, así como la revolución tecnológica en la que estamos actualmente, ha denominado el análisis de datos por Big Data. Ha sido muestra de cómo a nivel mundial se origina gran cantidad de datos de personas. Una de las importancias que hay que tener las organizaciones es que deben estar protegidos frente a vulnerabilidades informáticas que puedan presentar frente a todo el tema de la información. Acuérdense que el activo, uno de los activos más valiosos de las entidades, de las compañías, de las empresas es la información. La investigación muestra la caracterización de la utilización del Big Data y la normatividad legal frente a la seguridad de la información para la protección de datos. El método que se utilizó o que utilizamos con mi compañera fue descriptivo, de tipo documental. Se analizó cómo el Big Data en Colombia, cómo la parte de la seguridad informática, la mayor parte de las empresas y sobre todo la normatividad legal, que todo debe ir de la mano. En la aparición del Internet por medio de uso de datos masivos, hoy en día diariamente se generan gran cantidad de datos e información a nivel mundial. Cada día en el mundo se generan 2.5 trillones de bytes de información. Una gran cantidad de datos no se analizan, se dejan ahí en el vacío. En la actualidad diariamente se envían aproximadamente 473.400.000 mensajes en Twitter, se publican 2.083.000 mensajes en Snapchat, más de 120 profesionales se unen día a día a LinkedIn, se consumen más de 90.000 horas en Netflix, ¿sí? En YouTube son vistos aproximadamente 4.400.000 videos aproximadamente, y gran cantidad de herramientas que han surgido a raíz de la pandemia, como el TikTok, cuando todo el mundo se conectaba y hacía sus imágenes, sus videos frente al mismo. Y Estados Unidos fue muy crítico frente al tratamiento de datos personales que le estaban dando toda la información de los usuarios. Ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron Estados Unidos y China por eso. Suma importancia para las organizaciones empresariales y las personas que proporcionan sus datos e información a los científicos de datos. ¿Qué pasa? Que hoy en día los estadistas, los ingenieros que van a trabajar en Big Data son la mayor parte siempre personas externas. ¿Qué pasa con toda esa información cuando una empresa se la está dando de pronto para aplicar analítica de datos, mirar la tendencia, mirar de pronto planeación a futuro, organización, logística frente a las compañías como por ejemplo aeroportuarias, en fin, cantidad de información? ¿Qué pasa con toda esa información cuando las están dando a personas expertas? Entonces llevamos el tema a Colombia. Es un tema mundial, pero lo vamos a llevar a Colombia frente al tema legal. Hoy en día, las vulnerabilidades en todas las organizaciones existen. Vemos, por ejemplo, nosotros como por medio de la ISO 27000, las empresas deben empezar a implementar políticas de seguridad de la información frente a usuarios internos, usuarios externos y desastres naturales hoy en día. Aspectos de la seguridad de información que hay que tener en cuenta de tipo estratégico como políticas de seguridad, organización de la seguridad de la información, gestión de activos, control de accesos, conformidad, seguridad física del entorno, seguridad en recursos humanos, gestión de incidentes de seguridad de la información, gestión de continuidad del negocio, gestión de comunicación y operaciones y adquisición de desarrollos y mantenimiento de sistemas de información. Entonces podemos ver la pirámide en la gráfica, cómo ese sistema estratégico debe mantenerse frente a mí. ¿Qué implica la seguridad de la información? Todo. Todo implica, porque es que la información desde el primer usuario hasta el usuario final, todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que actualiza, las compras que realiza, todo lo que hace la información es el activo fundamental de la entidad. Entonces esa información no se puede exponer porque hay políticas de tratamiento, hay políticas de normatividad legal frente al mismo que las empresas a veces desconocen y sueltan información por soltarla y así no es. ¿Qué implica la seguridad de la información? Pues sabemos nosotros que usted de su casa o de cualquier parte del mundo, de cualquier computador, se puede conectar a los sistemas de información de su compañía, de su empresa, de su universidad, en fin, a trabajar. Entonces, ¿qué pasa frente a esas políticas de información, de tratamiento y vulnerabilidades que hay frente a eso?
Hoy vemos que, por ejemplo, hay servidores en la nube, vemos servidores de las compañías en diferentes partes del mundo y vemos la gran cantidad de conexiones que hay desde los clientes por medio de sus casas, de la empresa, del portátil, del celular, del televisor, de donde sea, pero siempre se están conectando y eso implica el gran flujo de información que navega por Internet y que se está llegando frente a eso. Nosotros vemos, por ejemplo, las conectividades en Internet, las empresas que tienen frente al mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese flujo de información o qué pasa con esa información que de pronto se queda por ahí en otros servidores frente al mismo? Entonces, otro tema que hay que empezar a analizar frente a la fuga posible de información que hay. En Colombia tenemos, dentro de la matriz del contexto legislativo, tenemos el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. Tenemos dentro de la ley 527 todo el tema de la validez de los mensajes de datos, la idoneidad, autenticidad, mismidad, el script, que es un escrito, que es una firma, que es cuando un documento es original, cuando un archivo no lo es. Hay unos procedimientos forenses a cumplir frente al mismo, de tratamiento de la información, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Tenemos dentro de la ley 1273 ya una ley donde castiga, llamémoslo así, frente a las personas que por lo menos acceden a sistemas de información que no siendo autorizados, cuando tumban sistemas de información frente a lo mismo, cuando interceptan datos de información, cuando utilizan software para dañar esa información, o cuando utiliza cualquier tipo, o se apoyan con cualquier tipo de software para poder extraer una información de una empresa, compañía o entidad. Violación de datos personales cuando lo hacen con políticos, con personalidades, hasta con nosotros mismos, con nuestros datos sensibles o nuestros datos privados en nuestras redes sociales. Hurto por medio informático son técnicas que hay para el mismo, y la transferencia de los consentidos activos, que es otro tema que en este caso no aplicaría. Dentro de los COMPES tenemos el primer COMPES en temas de ciberseguridad, que es el 3701 del 2011. Tenemos el 3854 del 2016. Hay actualmente uno del 2010 que está trabajando frente al mismo. También para Big Data, para inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que tenga que ver también con temas de transformación digital. Aquí entra la ley importante, que es la ley 1581 del 2012, donde trata todos los datos que hay frente al tratamiento de datos, ¿sí? Los principios y disposiciones, los datos sensibles, datos privados, semiprivados y todas las políticas que debe cumplir la información, la entidad, empresa, compañía, para proteger y salvaguardar esos datos personales. Igual está el decreto 377, quien lo reglamenta para el mismo, para poderlo cumplir y para que no vaya a haber ninguna fuga de información frente al mismo. A veces las entidades desconocen, los ingenieros desconocen. Acuérdense que el derecho y la informática van de la mano, el derecho y las nuevas tecnologías va de la mano. Los ingenieros deben conocer la parte legal, los abogados deben saber cómo funciona la parte informática. Como conclusiones, podemos determinar que el término de Big Data en la actualidad ha generado grandes transformaciones en el mundo empresarial y en las actividades que desarrollan las personas en su cotidianidad. Es por esto que a partir de la investigación se pudo determinar cómo es el contexto de la utilización de las bases de datos, encontrando que muchas organizaciones implementan estrategias en todos los entornos a nivel organizacional para mejorar la eficiencia. No obstante, las organizaciones y los científicos de datos deben ajustarse a la legislación para preservar la información sin que los datos sean vulnerados. Esa es la principal recomendación. En ese sentido, de la seguridad de la información, se establecieron los mecanismos que deben utilizar las empresas con manuales y protocolos que establezcan políticas de seguridad de la información, permitiendo así a los profesionales y empresas un acercamiento a los procedimientos que deben realizar con el propósito de preservar los datos y que estos no sean vulnerados. Finalmente, la caracterización legal permite describir desde la normatividad cuáles son las responsabilidades frente a la utilización de datos, la protección de datos y la vulnerabilidad a la que se enfrentan todas las entidades y personas que traspasan información y base de datos. Es así como desde todos estos preceptos de la investigación recopilo los requerimientos técnicos y legales para asegurar la evidencia digital, minimizar la vulnerabilidad de los datos en caso de un ataque. Hay unos protocolos y unos procedimientos que se deben cumplir o en caso de fuga de información frente al mismo. Esas son parte de las referencias. Esta es la primera investigación en esta área de Big Data. Hay mucho tema en el cual se puede debatir y pues esta es nuestra primera ponencia en esta área. Sí, ya en seguridad de información hemos hecho varias. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, inquietudes por correo, por redes, me pueden contactar. Un abrazo para todos, sea a mí o a mi compañera, ¿no? Un abrazo para todos y muchísimas, pero muchísimas gracias.